amigos, es un gusto estar con ustedes desde Entorno Veracruz. A nombre de Carlos Villalobos, su servidor Martín Quitano les da la más cordial bienvenida desde La Toga, en Zamora 57, en Coatepec, el Hotel Plaza San José, que siempre nos recibe y nos da un espacio para hacer estas entrevistas. Y ahora con el gusto de tener a Rosario Quirasco Piña, excelente amiga, una mujer con muchísima calidad, muchísima información, y que es un lujo tenerte aquí con nosotros, Rosario, porque yo creo que teníamos el pendiente junto con Carlos de poder establecer esta charla. Y permíteme de inmediato tirarte la primera pelota para que me la respondas, la primera pregunta, el primer cuestionamiento. México está bajo el asedio de una discusión general respecto del Estado de Derecho en el que vivimos. ¿Existe un Estado de Derecho? Sería una pregunta muy general, porque el presidente ha sacado pañuelo blanco, de que en nuestro país ahora sí ya no tenemos Estado chueco, sino un Estado de Derecho. Y esto lo enmarco en lo que está sucediendo en nuestra entidad respecto de una muy cuestionada condición de aplicación de un concepto legal de ultrajes a la autoridad, al cual ya se le ha dado, se supone que el desconocimiento de la Suprema Corte, que esto no es posible que continúe, pero allí está en el centro, en el ojo del huracán, muchísimas cuestiones de la vida cotidiana de los veracruzanos y del país respecto de si estamos o no viviendo realmente en un Estado de Derecho en nuestra nación. Sería una pregunta general para abrir boca. Martín, un placer. Muchísimas gracias por la invitación porque tienes mucho público entre esos. Gracias. Mira, perdón, soy maestra. Desde los romanos, y no me voy a ir más atrás, cuando se construyó esta idea moderna de Estado, porque ya ellos la tenían, origen griego, pero bueno, lo hicieron porque el Estado se volvió gigantesco. O sea, Roma acabó en Inglaterra, acabó en Asia, en la India, etcétera, etcétera. O sea, eran los grandes conquistadores. Y tenían que llevar a Roma hasta allá tan lejos, cuando entonces había que ir a caballo y a pie. ¿Y cómo lo hicieron? Por escrito. Decidieron inventar el derecho. Y entonces por escrito no necesitaba estar el tribuno romano o el juez romano allá en la Galia, en Francia. Necesitaban llevar copias de sus documentos. Y nace por ahí esta idea de que en el Estado de Derecho habemos dos: el gobierno, el Estado, la fuerza, y el ciudadano que le otorgamos al gobierno y al Estado esa fuerza. Y tenemos un acuerdo entre los dos. El Estado solo puede hacer aquello que la ley le permite, y nosotros los ciudadanos podemos hacer cualquier cosa excepto lo que la ley nos prohíbe. Y es muy distinto que tú y yo podamos salir a la calle a la hora que queramos. Lo que no podemos hacer es subirnos a nuestro carro alcoholizados porque ponemos en riesgo a los demás. Eso es el derecho, el Estado de Derecho para el ciudadano. Y el Estado es el que nos pone esa regla en prevención de que cometamos un error y de que provoquemos la muerte o la pérdida de bienes de alguien. Y entonces nos dice, esto es lo que no puedes hacer. Pero el Estado, a diferencia de nosotros, tiene reglas muy claras de lo único que puede hacer. El Estado de Derecho entonces significa, voy a usar un ejemplo de este gobierno, que si el gobierno, no importa quién, no, el gobierno no debe tener nombres ni partidos, es el Estado, el gobierno, que si el gobierno autorizó la construcción de un aeropuerto en Texcoco y el aeropuerto comenzó a construirse y se llevaron a cabo una serie de contratos para la construcción de este aeropuerto, aunque el sujeto que dirige el gobierno haya cambiado, hay obligaciones de las que no se pudo sustraer. Ya no quiero el aeropuerto de Texcoco. Bueno, pero entonces tengo 500 contratos firmados. Andrés Manuel alegaba que el aeropuerto era una serie de corruptelas. El problema es que no pudo probar ninguna. ¿Ante quién? Ante una autoridad, ante jueces. Y decir, el contrato 1 tiene este error, el contrato 2 se firmó sin haber hecho un
concurso. El contrato 3 se está cobrando 17 veces más alto de lo que debiera, y así sucesivamente. Como no pudo legalmente echar abajo ninguno de esos contratos, ¿qué es lo que estamos haciendo todos los mexicanos? Pagando esos contratos. Por las reglas existentes. Por las reglas existentes. Esto es, el aeropuerto de Texcoco, que no se construyó, nos está costando alrededor de 4,000 millones de dólares. A nosotros, no a Andrés Manuel López Obrador, no a Morena, no a Peña, no al PRI. Eso no es importante. Nos está costando a los mexicanos. Se supone además que vamos a pagarlo con el impuesto aeroportuario del de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. El problema es que el de Santa Lucía, como no tiene clientes, no está cobrando. Ya hasta estamos perdiendo, muchos impuestos aeroportuarios. Y el de la Ciudad de México, que está que no caben ni las moscas, como está usando su impuesto aeroportuario para pagar los contratos de Texcoco, pues se está cayendo a pedazos y los baños ya no jalan y las bandas se amontonan. Exactamente. Esto es el caos. Por eso es importante el Estado de Derecho. Porque es elemento de garantía de la convivencia. Exactamente. Cuando una autoridad se salta el Estado de Derecho, no le hace daño a los de los contratos, nos hace daño a todos. Porque tarde o temprano las consecuencias de que el gobierno se salta las reglas, las pagamos todas. Ahí está la corrupción. Pero entonces viene solamente meto un elemento para la discusión, para tu disertación, querida Rosario. El asunto de que no me vengan con que la ley es la ley, es o no, se puede enmarcar en el marco del Estado de Derecho. Lo digo con ironía. Mira, el problema es que la ley se hace para algo. Yo creo siempre que la primera regla de una ley eficiente es una ley que tiene rentabilidad social. Esto es, que la usamos para algo que nos ayuda y nos sirve. Te voy a poner el ejemplo de las leyes electorales, que esta administración ha hecho de ellas lo que quiere. ¿Por qué un funcionario público no puede andar haciendo propaganda política? Porque eso crea inequidad. El funcionario público, como fue el secretario de Gobernación, viaja en un avión privado que es del gobierno, o sea, de tuyo y mío, con gasolina del gobierno, la pagamos tú y yo, y hace uso de sus empleados gubernamentales para llevar a sus ayudantes, para que le hagan el discursito, para que le cambien la camiseta porque hace mucho calor y tiene que ponerse 4 o 5. Esto es, usa recursos del Estado para promover a un candidato de un partido político. ¿Qué les pasa a los demás candidatos de los demás partidos políticos? ¿Hay desigualdad? Hay desigualdad. Por eso, durante años, en este país, cuando todo el gobierno era del PRI, los partidos políticos empezaron a introducir esas leyes para crear, cuando menos a medias, un sentido de equidad, cuando menos medio visible, cuando menos que no fuera tan evidente. Porque eso, ¿a quién perjudica? A todos los mexicanos. ¿Y eso a quién beneficia? Pues al partido del gobierno. A unos intereses en concreto, los que sean. Los que sean. Porque la democracia es que el que gana, gane porque así lo quiso la gente. Y que el que pierde, pierda porque se dé cuenta que la gente no lo quiso lo suficiente. La elección de Colombia. Prácticamente ellos tienen un sistema que ojalá nosotros copiáramos, que es la segunda vuelta. El candidato de izquierda, que es el que ganó, y el candidato de derecha, que es el que perdió, se quedaron ellos dos a la segunda vuelta. ¿Qué hizo el candidato de izquierda? Y eso es la democracia. El candidato de izquierda no quiso quitarle votos al de derecha, que siempre había estado ganando, y que en las encuestas andaba hasta arriba. Este señor Hernández, que era un empresario de derecha. ¿Qué hizo el candidato de izquierda? Empezó a dirigirse a los que no habían ido a votar en la primera vuelta. Ya sea porque les dio flojera, ya sea porque nadie los había convencido de nada y nadie les había hablado
para algo que les interesara. Y su campaña no fue contra Hernández, ni contra las propuestas de Hernández, ni contra nada de lo que su partido de derecha hubiera empezado a hacer. Fue a favor de decirse todo este universo de los que no votaron que quieren. Y se llevó la elección completita. Ayer leía yo en el periódico El País un listado por regiones de cómo había subido la elección en estas regiones, incluso en las regiones tradicionalmente de derecha. Supo despertarles. ¿Y qué les prometió? Les prometió un gobierno de izquierda con cosas específicas. Por ejemplo, en derechos humanos. Mejoras a la vida de los inmigrantes. Colombia tiene un problema de inmigrantes venezolanos bárbaro, porque la mitad de Venezuela se está yendo a Colombia, que es lo que le queda junto, como nos está pasando a nosotros, que somos el tránsito de los Estados Unidos. Nada más que Colombia es más chiquito, se notan más. Les prometió a los ciudadanos cosas muy específicas, eutanasia, por ejemplo. Que ya había una presión social muy fuerte en Colombia. Exacto. Ya hay casos incluso. Así es, eutanasia. Les prometió aborto libre, porque ya hay un gran sector femenino exigiendo el aborto en libertad, que no significa que todas las mujeres aborten, significa que las mujeres pueden ir a un doctor o a una clínica y ser atendidas. Con estas promesas puntuales, se ganó ese público que no había ido a votar porque no le interesaba, porque le dio flojera o porque eran muy jóvenes, etc. Eso es la democracia. Y tiene sus reglas. Y tiene sus reglas. Reglas que se tienen que respetar y que evidentemente implican la vigencia de cualquier Estado de Derecho. Porque al final de cuentas, Rosario, no sé cómo lo veas, y es una pregunta que me gustaría plantearte para que me respondas ahora que regresemos del corte. En México, sobre esa base de análisis que estás teniendo, de reflexiones, ¿realmente hay una vigencia del Estado de Derecho? ¿Se garantizan los derechos individuales y colectivos de nuestra sociedad? Pregunta, volvemos en un momento. Vamos a un corte para conocer algunos patrocinios y regresamos, no sin antes recordarle que estamos en La Toga, donde siguen dándose las tardes pasteleras, todo el café y el pastel que puedan comer por 99 pesos. Volvemos. Ya estamos de vuelta, amigos. Rosario, yo dejé plantear una pregunta. ¿Cómo la miras? Mira, la miro complicada, pero este ejemplo de Colombia nos dice que es posible. Es posible crear, porque AMLO ganó con 30 millones de votos. Sí, pero se quedaron 60 que no ganó. De los cuales un muy buen porcentaje fue de gente que no salió a votar. Y otro buen porcentaje fue de personas que decidieron votar por AMLO porque estaban hasta la coronilla de la corrupción y los gobiernos corruptos. Y esa es una realidad que no vamos a sacar del panorama. El voto duro de AMLO debe andar en 15 millones. Y ahí está el último ejercicio que él se fabricó de la consulta. No más de eso. ¿De qué se trata lo que viene? Se trata, creo yo personalmente, de que hay que hacer una coalición. Porque si no, ese voto se divide. Y si se divide, pues ya ganó. Que hay que nombrar un candidato aceptable, lo suficientemente joven para no tener ya
cara de mañana puede ser que no termine la administración. Eso siempre es un error. Ahí está Joe Biden, su impopularidad, y mucha de ella tiene que ver con su falta de vigor. Porque la imagen es importante. Pero también lo suficientemente adulto, maduro, responsable, con experiencia política, con experiencia de negociación, de cabildeo, para poder ser verdaderamente un administrador, porque el gobernante no es solamente un político, es un administrador, o cuando menos crear un proceso de administración que sea eficiente. Se necesita alguien en ese doble perfil. Ahora, tendría que responder precisamente a que si estamos o no en un Estado de Derecho, porque realmente tú te sientes resguardada en tu patrimonio, en tu vida, en la vigencia de la justicia, de la impartición de la misma, en esto que llamamos Estado de Derecho, en estos niveles de convivencia que traemos, donde no solamente los gobernantes o los administradores o los políticos pareciera establecido elementos para decir que se está violando permanentemente el Estado de Derecho, sino también la sociedad, ¿no? Lo miramos, lo que acaba de pasar en Huachinango, Puebla, donde matan es precisamente la no confianza en las instituciones, la falta de vigencia del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la sociedad mira que no se aplica la ley, porque hay puertas giratorias en los procesos judiciales. ¿Cómo lo miran? Porque son estos dos grandes apartados. Por un lado, gobiernos que no están aplicándola y una sociedad muy permisible ya a romperla, ¿no? Mira, el problema es que como cada día más el Estado no nos está respondiendo y no nos está dando principalmente seguridad, estamos empezando a vivir en la ley del revólver, que se supone que ya la habíamos abandonado. Este ejemplo de Puebla es clarísimo. La Fuente Ovejuna. El problema es que no vemos ninguna siquiera intención de mejorarlo. Mira, nuestro sistema jurídico era muy malo. Teníamos claros ejemplos en donde no había ejercicio de la justicia, no se perseguían los delitos, no se encontraban responsables, había gente que tenía 5 o 6 años en procesos adentro de la cárcel, sin sentencias. Teníamos sí muy graves problemas. Se intentó crear este sistema nuevo de tipo americanizado de jurados y todo este asunto, que no hemos podido saber si ha cuajado o no, porque ahora tenemos problemas mucho más serios, como el uso del Estado, de la justicia. Ahí está el caso, fin de semana pasado, de José Manuel del Río. 4 jueces dicen que no había delito que perseguir, y lo tuvieron 6 meses en la cárcel por un posible homicidio. Que 4 jueces de distintas instancias dijeron que no había indicio alguno. El problema de que tú hagas una carpeta tan mala simplemente para tener a alguien en la cárcel, porque Monreal le andaba diciendo cosas feitas del gobierno, y entonces pescas a su secretario. Y a ver por qué lo pescas. Es que entonces, por ejemplo, tenemos una alta ola de feminicidios, donde una es la impunidad. Aquí todo el mundo puede matar a quien sea. Tenemos un índice impresionante de asesinato de periodistas y no se resuelve ninguno. No terminamos de saber quién. A lo mejor terminamos de agarrar al que va en la motocicleta y le pega el tiro, pero no terminamos de saber quién lo mandó matar y por qué. Y no terminamos... O si se sabe, no se aplica la ley, que es la otra, la presunción, vaya. Exacto. Puede ser. A lo mejor se sabe, pero todavía nadie hace nada. Más del 90% de impunidad en nuestro país. Exactamente. Pero además ahora, además de la impunidad, tenemos el uso del Estado. Ahí está el presidente diciendo cuántas casas y cuántas cuentas de banco tiene Carlos Loret de Mola. Eso es ilegal. Es ilegal porque esa información la sacó de la Secretaría de Hacienda. Eso quiere decir que Carlos Loret paga sus impuestos, entre otras cosas. Y él sale a desgranar sin motivo alguno, más que todo el día habla mal de él, cuánto gana, cuánto dinero tiene y en qué cuentas de banco y en dónde y cuánto vale la casa en la que vive. Lo pone en riesgo, pero además nos pone en riesgo a todos, porque la información que tiene Hacienda de cuánto ganamos, cuánto tenemos cada uno de nosotros es privada. Debe ser una relación entre la Secretaría de Hacienda, que tiene el derecho de saberlo y nos cobra impuestos, y nosotros, el derecho a la privacidad. Que se garantice Claro,
Pero si el propio gobierno, de esa manera tan impune y descarada, nos quita nuestros derechos, Nuestra secrecía de datos personales. cualquier derecho, el derecho a que no te detengan por un agravio a la autoridad. ¿Qué es eso de un agravio a la autoridad? Hace como 4 meses un día, una grúa aquí en Coatepec estaba estorbando el tráfico enfrente del Colegio México por llevarse un coche. Me paré junto y le dije, oiga, no puede ser que el que está creando este caos no sea el carro estacionado, sea usted, parado en doble fila a la hora de el tráfico y nos deja un huequito de este tamaño para pasar. Es que no. O sea, un mínimo de sentido común. No tenemos ni siquiera eso, y probablemente ese agente de tránsito podía haberme detenido. Porque lo agraviamos. Porque lo agravié, porque le dije que estaba creando un caos de tránsito. Hace poco veíamos un video que fue tendencia en las redes sociales de unos soldados agredidos por unas personas que les rompen los espejos. ¿Los habrán detenido por agravios a la autoridad? Digo, lo pregunto porque es más común que detengan a cualquiera que le diga una grosería a alguien y ya está faltándole a la autoridad a estos personajes que sí agravian directamente. Claro, porque además ponen en riesgo aquello a lo que se supone que tendría que estar haciendo el ejército, protegiendo a la población, donde ya ni a ese se protege a sí mismo, que estamos esperando nosotros. Por eso hemos perdido grandes contratos, porque las empresas ya no confían en el gobierno, porque no confían en que cumplan con su palabra. Por eso la gente ya no dejamos salir a los hijos a la calle, aunque están adultos, porque ya sabemos que si algo les sucede no va a haber autoridad que los proteja. Eso es en lo que estamos cayendo. Y entonces, insisto, vamos a llegar a la ley de revólver. Entonces vamos a salir armados y nos vamos a dar de catorrazos entre nosotros. Justicia en propia mano, que es algo peligroso. Peligrosísimo, gravísimo. Pero estamos a nada de llegar ahí. A nada. Pero con esas palabras yo tengo muchas preocupaciones, las comparto contigo, digo, pero es llegar a la desesperanza cuando una de las cuestiones que nos han ofrecido, no solamente este gobierno, todos en muchos años, es que tuviéramos esperanza en que las cosas pueden cambiar. ¿Tú miras eso? ¿Con este escenario que me estás comentando, lo miras posible? Yo lo que miro posible es que los ciudadanos maduremos, que los ciudadanos seamos capaces de tomar la responsabilidad, 1, de ir a votar, y 2, de elegir lo mejor que encontremos. Del panorama que nos ponen, lo mejor fuera que de encontremos. debates ideológicos, porque pareciera que lo estás sacando ya aquí es la mejor persona, ya no hay ideologías. Con toda honestidad, ¿Es quien entregue ¿tú mejor crees cuenta? que Morena tiene ideología? Es un partido de izquierda, dicen ellos. Pero ahí está Andrés Manuel despreciando el movimiento feminista. Todos los días. Empezando por nombrar desde un posible embajador hasta casi un candidato a gobernador, que bueno, es el gobernador de Guerrero, acusados de delitos contra mujeres. Seriamente acusados. ¿Ese es un gobierno de izquierda? Un gobierno de izquierda donde una vez a la semana saca escapularios y reza y que Diosito y... ¿Ese es un gobierno de izquierda? Digo, él tiene todo el derecho de creer en quien lo que quiera. Lo que no puede hacer es subirse al púlpito de las mañaneras a dar lecciones de moral relacionadas con la fe. Que se supone que están impedidas legalmente por Estado laico. Legalmente. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿es realmente un gobierno de izquierda este que tenemos hoy? Ahí está lo que decía yo hace un momento del gobierno de izquierda que va a entrar en vigor en Colombia en unos días. Propuso cosas específicas que forman parte de las agendas de los partidos políticos de izquierda. Vamos a ver si las cumple, que es la otra parte, ¿no? Vamos a ver si las cumple, pero cuando menos las dijo con nombre y Tenemos el apellido. caso de Chile, que ahí sí está Boric avanzando directamente en una izquierda muy moderna, ¿no? No sé si te parezca, pero yo ahí sí tengo mucha confianza en Gabriel Boric. Y fíjate además que lo está haciendo otra vez, desde el Estado de Derecho.
que la Constitución chilena, por sus orígenes y por los remiendos que se le hicieron en los años posteriores a la dictadura, no respondiera ya a la modernidad. Vamos a hacer una constitución del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es en esa constitución donde se va a fincar el Estado de Derecho. ¿Qué puede hacer el gobierno y qué no se le va a permitir a los ciudadanos? Me parece que ese es el mecanismo democrático, político y de Estado de Derecho para hacerlo. Coincido contigo, confío mucho en el gobierno de Chile. De Chile. Pues allí está el debate de nuestro país, donde efectivamente garantizar el Estado de Derecho implica garantizar los derechos de los individuos, de los ciudadanos. ¿Cómo ves el derecho legítimo de la sociedad mexicana a gozar de un ambiente sano en medio de la crisis ambiental que estamos padeciendo y de los ejemplos que platicamos fuera de cámara, como el caso de Monterrey con la escasez de agua, que pareciera la gran tocada de puerta para nuestro país de un fenómeno que se puede volver de seguridad nacional ya completamente? Mira, vengo de estar 8 días en la ciudad de Monterrey y la crisis es impresionante. Conozco la ciudad, he ido con mucha frecuencia desde hace unos 30 años, mi hermano estudió y vive allá, tengo una hija viviendo allá. A mí siempre me impresionaba de manera maravillosa la manera en que ha crecido económicamente y ha crecido para dar a los regiomontanos un estado con pocos recursos económicos, me refiero naturales, y esa capacidad de trabajo que tiene la gente de Nuevo León. Nunca he ido a la ciudad de Monterrey y a las conurbadas municipios sin que haya edificios en construcción en todas partes. Plazas comerciales, edificios de oficinas. Cuando hicieron la empresa Kia, yo quedé impactada. Primero, la enorme empresa y las subsidiarias empresas que construyeron alrededor. Luego, la invasión de coreanos. Encontraba uno allá coreanos en todas las esquinas. Coreanos que además venían a dejar preparados a los mexicanos y ellos regresarse a Corea en unos años. Esa riqueza económica era impresionante. ¿Y ahora qué fue? El problema del agua es ya casi de película posapocalíptica. Gente parando, cerrando avenidas en Nuevo León, digo, aquí es común, pero allá nunca. Cerrando avenidas porque tienen 20 días sin agua, a 40 grados. Personas desesperadas porque además la ciudad no estaba preparada y eso es muy grave. Tenían 10 años de saber que los niveles de las presas bajaban dramáticamente. Tenían 5 sabiendo que esto iba a suceder no en 30, 40 o 50 años, en 5. Incluso hay quien se preparó para ello, pero el grueso de la población no lo hizo. No tienen tinacos, no tienen cisternas, el agua no les cae. Las oficinas cerrando, o sea, es un asunto dramático. Nosotros estamos en Veracruz, ¿crees que preparándonos para eso? O sea, ese rollito de la resiliencia y de la capacidad de forjar alternativas de cara a lo que nos toca la puerta durísimo del cambio climático. A mí lo que más me preocupa es la falta de conciencia de la población. Hoy en Nuevo León no hay nadie que deje abierta una llave para lavar trastes, por ejemplo, porque lo sufren diario. O sea, es consecuencia de llenan su tarjita, enjuagan los platos, ya nadie abre la regadera 30 minutos. Ya no lavan las banquetas. Ya no lavan las banquetas. Como todavía lo hacemos aquí desde todos los camellones están secos. Pero las cosas mínimas que uno puede hacer en casa, te digo, ya todo el mundo se moja, cierra la llave, se jabona, la abre. Nadie se lava los dientes con la llave abierta. Entonces, detalles mínimos. Pero te obligan las condiciones. En algunos momentos en nuestro territorio todavía eso se hace. Pero tenemos que aprenderlo para que cuando llegue la crisis tengamos mejores medios de manejo. Mira, el uso de aguas jabonosas. Aquí que tanto llueve,
el guardar el agua pluvial, hacernos que nuestra cisterna se llene de agua pluvial, crear. ¿Tú miras un movimiento ciudadano, social en este sentido? ¿Hay acciones, actividades? El tiempo nos va comiendo, Rosario, pero ¿hay acciones desde el gobierno que debería de estar encabezando esto? Lo digo para ir cerrando esta idea y prácticamente el programa quedando claro de que tienes que venir en otra ocasión. Yo creo que tendríamos que hacer reglas, por ejemplo, a los fraccionadores y a los constructores de casas, que no pudieras construir tu casa si no haces una captación de agua pluvial, que no pudieras construir tu fraccionamiento si no hicieras captación de aguas jabonosas para todo el fraccionamiento, una planta de tratamiento de aguas. Eso implica mayor inversión y es lo que no quieren muchos. Pues sí, pero es una inversión indispensable, de vida. El uso de celdas solares. Cuando una de mis muchas campañas frustradas para diputada, yo ya tenía con algunas personas platicado la posibilidad que en lugar de que CFE esté gastando miles de millones de pesos y Pemex en el uso de energías sucias, empezáramos a subsidiar, por ejemplo, las celdas solares domésticas. ¿Se acuerdan cuando CFE subsidió los focos ahorradores? Bueno, que hiciéramos lo mismo con las celdas solares. Subsidiar celdas solares. Y entonces, descargamos a CFE, que sigue sin poder producir la luz que nos hace falta, no tiene la capacidad. Y entonces que desde la manera doméstica pudiéramos cuando menos el calentador de gas, las luces externas, detalles que cada uno de nosotros en su techo y nos vayan preparando y tal vez generando condiciones para no llegar a la crisis que se supone ya la tenemos. El reciclado de basura, bueno, por Dios. Son de los grandes temas. Ahí viene nuevamente lo del Estado de Derecho, las reglas. Hay reglas para esto, pero no se están aplicando. Oye, y ahí la responsabilidad ciudadana, Rosario. Es ciudadana y también es del gobierno. Mira, es una doble obligación. Coatepec tenemos 6 meses desde la entrada de esta administración con un problema de basura dramático. Todos lo estamos viviendo. Pero ¿qué hacemos? Pues vamos a empezar a dividir la basura y entonces reducimos la carga del ayuntamiento de recogernos basura. Porque todo lo que usemos de cartón se puede quedar 8 días en nuestra casa. ¿Sí? Para una fecha determinada. Para una fecha determinada. Entonces, a tu casa pasan todos los días 15 de mes por el cartón. ¿Está bien? La que nos deben recoger constantemente es la que se descompone. ¿Por qué? Pues porque con este calor, tener basura que se descompone se genera otros problemas. Pero entonces no necesitas 10 camiones, necesitas 4, porque redujiste plástico y cartón. Y a nosotros, tener 3 botes de basura no nos cuesta ningún trabajo. Enjuagar nuestras botellitas de agua, hacerlas churrito y meterlas ahí. Coger todos los cartones, desde los Tetra Paks, lo que te lleva en Amazon, el cartón de huevos, todo eso, ponerlo en otro lugar. Pero todo eso son acciones que se tienen que establecer desde la sociedad, pero con una coordinación de gobierno, ¿no? ¿Qué tendría que hacer la autoridad municipal? Hacernos un folleto, ponernos fechas, y te aseguro que eso resolvería el problema de basura de la ciudad, porque vienen y recogen toneladas, se llenan rápido los camiones y ahí van a dejarlas, y ahí vienen de regreso. Pues, si tú redujeras 1/3 esa basura, tienes más capacidad en los mismos camiones para recoger esa basura y tienes tienes camiones que recojan lo reciclable, que además vale dinero. Bueno, ahí está otro de los principios. Nos come el tiempo. Rosario, estás emplazada para otra plática. Encantada. Pues nos vamos con estas últimas reflexiones que tienen que ver con, yo creo, parte central de la discusión que ha mantenido en torno a Veracruz acerca de la necesidad de modificar nuestra relación con el ambiente, con el medio ambiente y de apoyar a procesos de concientización de los problemas que tenemos. Nos vamos agradeciendo nuevamente, Rosario, la oportunidad de la plática y nos vemos en la próxima. Nos despedimos desde La Toga, Zamora 57, Hotel San José Plaza. Muchas gracias y hasta pronto.